Sí. Damos gloria a Dios en esta mañana porque Él es bueno, ¿verdad? Le ruego estemos orando por Zoe, ¿verdad? Que ha estado malita. Le han estado encontrando ahí una deficiencia en sus pulmones, pero sabemos que el Señor va a hacer una obra extraordinaria. Amén. Nos da mucho gusto ver a todos y cada uno, y los que no les conocemos, pues bendiciones, bienvenidos, ¿verdad? Amén. Quiero entrar de lleno al desarrollo de estos pensamientos, hermano, conforme a la voluntad del Espíritu, entendiendo y sabiendo que hoy tenemos esta comunión, le decía, la Santa Cena, ¿verdad? Que es tan extraordinaria. Si algo yo le he suplicado es que no haga ningún otro plan el día que sea la Santa Cena, ¿verdad? No deberíamos de faltar a ninguno de los servicios, porque la verdad es de que en todos somos edificados, pero especialmente no lo debemos nosotros de menospreciar, ni mucho menos nosotros debemos de faltar, para que entonces podamos tener esa comunión con el Señor. Amén. Es el día en que nosotros podemos prácticamente revivir, si pudiéramos llamar así, o tomar de nuevo aquella acción en la que el Señor Jesús puso el pan y el vino delante de los que estaban con Él. Claro, cenaron, pero el Señor les dijo dos cosas: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Es el nuevo pacto, es el poder morir nosotros a las cosas de la carne y entrar a las cosas del Espíritu para permanecer en ellas. Amén. Entonces quiero invitarle a que vaya conmigo y vamos a ver un pasaje más bien, tal vez no todo, ¿verdad?, sino hasta donde el Señor nos auxilie, pero quiero llevarlo a Romanos capítulo 8, que es un pasaje extraordinario donde el apóstol Pablo explica realmente la manera de cómo es que nosotros vivimos o podemos vivir sin condenación alguna. Porque es importante que nosotros no vivamos en condenación. Cuando uno vive en condenación, hermano, uno no puede, obviamente, vivir con libertad, porque recuerdes, el que está condenado, pues obviamente lleva sobre sí un juicio, ¿verdad?, que ya le ha sido imputado, y obviamente en algún momento va a participar de cárcel. Entonces sabe él que su rumbo es hacia ese lugar. Pero nosotros, hermano, que antes estábamos condenados, ahora ya no vivimos en condenación. Claro, hay algunas cosas que el apóstol Pablo sugiere y nos dice a nosotros, ¿verdad?, cómo debemos de estar para no vivir en esa condenación. Amén. Entonces dice en Romanos capítulo 8, verso 1, perdón, por consiguiente, no hay ahora condenación. Estoy leyendo la Biblia en las Américas, quizás sea un poquitito distinto, pero en sí la esencia de todo es la misma. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo voy a dejar ahí y después vamos a seguir analizando el resto de los versos, pero quiero detenerme un momentito aquí, en el verso 1. ¿Por qué? Porque, hermano, la Biblia dice, por consiguiente, no hay condenación. Diga conmigo, no hay condenación. Ok, pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si usted se da cuenta, hay condiciones para poder estar fuera de la condenación. Amén. Cuando se habla de condenación, se habla de una palabra que es krateia. Y esa palabra krateia lo que significa es un juicio imputado, es decir, un juicio que ya se dio, un juicio que ya se estableció. Y entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo nos dice, ustedes pueden vivir una vida sin condenación. Es decir, cuando... lo vuelvo a poner otra vez de una manera en la que nosotros podemos entenderlo muy fácilmente. Usted va por las calles, hermano, de la ciudad aquí, y de pronto usted se ve delante de un rótulo que dice speed limit, ¿verdad? Y entonces ahí tiene unos números.
Y entonces hay diferentes numeraciones, ¿verdad? Que van desde el 20 hasta el 75 u 80, ¿verdad? Que es lo que se permite. Pero si usted en un lugar donde dice 60, usted va a 100 millas por hora, ¿qué pretende que suceda? Pues, bueno, una de las cosas puede ser un accidente, obviamente, pero el accidente también es parte del juicio. El accidente también es parte de la condenación. ¿Por qué? Porque usted sabe perfectamente que yendo a una velocidad mayor, porque las velocidades, hermano, que establecen, no vaya a creer que llegó el cuate que pone el rótulo y dijo, pongámosle 60 y ya estuvo. No, él sabe las condiciones del área, por ejemplo. Sabe cuál es el peralte, sabe qué es el peralte, ¿verdad? Es decir, la inclinación que tiene una curva, por ejemplo. Entonces, por eso dice, ¿va? Debe de bajar su velocidad, viniendo de 60, usted entra a una lateral y dice a 35. ¿Por qué no todas dicen 45? Dice uno, ¿va? Qué difícil es venir de 60 y a 35, porque los de atrás también le pitan a uno y le dicen de todo, ¿va? Pero hermano, lo pusieron porque lo que están haciendo es dándole una precaución para que no llegue a usted a la condenación, por ejemplo, en un accidente, a la condenación de cárcel, a la condenación de un estado físico deplorable, etcétera, ¿verdad? O tal vez hasta la muerte. Entonces nosotros necesitamos, hermano amado, entender que Dios nos habla a nosotros y nos dice, ustedes no van a vivir en ninguna condenación. Ustedes ya no van a vivir el juicio como lo vive el mundo. Pero eso sí, cuando hablo de mundo, hablo no de la gente ni del Eretz, ¿verdad? Que es la tierra, no, sino estoy hablando de mundo, del sistema o de los sistemas que gobiernan dentro de la tierra misma. Amén. Sí me doy a entender con eso. Ok, entonces nosotros vamos a ser libres, exentos, hermano, de toda condenación, siempre y cuando nosotros estemos en Cristo Jesús. Esa es una de las primeras condicionantes. Bueno, yo le llamo condicionantes, ¿verdad? Pero es uno de los primeros, ¿cómo le podríamos decir? Límites que Dios nos pone, ¿verdad? Porque usted recuerde que la palabra no es prohibitiva, ¿verdad? Como muchos dicen, no, es que yo no voy a la iglesia porque ahí prohíben hacer esto, prohíben hacer aquí, prohíben tener 10 mujeres. No lo prohibimos. Si usted quiere tener 10 suegras, adelante, no hay ningún problema. La situación está en que le va a causar un dolor terrible de cabeza. Y entonces, y un child support que, si tiene hijos, ¿verdad? Que Dios me guarde. Entonces, la situación, hermano, está en que Dios nos pone a nosotros parámetros, límites a nuestra vida para precisamente no entrar en la condenación. Y entonces el apóstol Pablo viene y dice, por consiguiente, por esta causa o por esto, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para no estar en condenación? Estar en Cristo. Ahora, hay una diferencia entre estar con, ¿verdad? Es muy diferente estar con alguien que estar en alguien. Ahora, estar en ese alguien, obviamente en este caso es en Cristo, es estar metido dentro de esa persona. Metido dentro de los pensamientos, dentro de las actitudes, dentro de las acciones que Él hace. ¿Sí me doy a entender? Entonces, hermano, nosotros necesitamos estar en Cristo. Y fíjese que tal vez, si me acompaña, por favor, aquí creo que tengo Juan 14:26. Dice la palabra, pero el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, hay una digamos una fórmula, si usted quiere verlo así. ¿Cómo permanezco? ¿Cómo estoy yo en Cristo? Porque por sí mismo,
uno de sus propias fuerzas, hermano, no puede. Es difícil estar en Cristo. Pero entonces el Señor Jesús, viendo la debilidad, porque dice la Biblia que éramos como esto, mire, o así somos más bien, ¿verdad? Como vasijas de barro. Usted, esta vasija que está aquí, si la boto, se va a quebrar. Si le da un mal golpe, se va a quebrar. Así somos de frágiles, ¿verdad? Entonces, el Señor dijo, bueno, sabiendo la fragilidad que tienen, sabiendo las debilidades que tienen, entonces yo voy a orar al Padre, y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Yo voy a orar al Padre para que entonces envíe de su Espíritu. ¿Cuál es o por qué es la necesidad del Espíritu en nosotros? Porque entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, tal vez si alguien me puede buscar el pasaje cuando el Señor Jesús se levanta, creo que es Mateo 3 o 4, donde dice la palabra que Él, cuando se levantó de las aguas, entonces el Espíritu vino como en forma de paloma y se posó sobre Él. Pero lo interesante es que aquí está una mano levantada, si fuera tan amable, aquí la hermana Roxana los tiene. Ok, entonces nosotros, hermanos, nos vamos a dar cuenta que tal vez un poquito antes, donde el apóstol, donde Juan habla y dice, el Señor Dios le habla y le dice, sobre quien veas que viene el Espíritu y permanece. Diga conmigo, permanece. Ok, entonces, porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros a estar en Cristo. No sé si lo encontró, pero si no, lea nada más, por favor, ahí ese pasaje que... Amén. En cuanto Jesús fue bautizado, San Mateo 3:16. En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Ok, ¿sí? Se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Ok, entonces nosotros vemos que el Señor Jesús llega al bautismo, es bautizado, de ahí se levanta de las aguas, el Espíritu viene sobre de él, pero la condicionante era, en quien veas que el Espíritu viene sobre de él y permanece. Tal vez si alguien me busca ese pasaje se lo voy a agradecer, porque fueron las palabras del Padre que le dijo a Juan. Juan bautizaba a mucha gente, por eso se llamaba Juan el Bautista, ¿verdad? Porque bautizaba a mucha gente. La situación es que Juan había visto que en otros, por la referencia del pasaje, que en otros el Espíritu Santo había descendido también. Pero solamente había llegado, mas no se había quedado, no había permanecido en aquellas personas o en aquella gente. Entonces, la fórmula es, si alguien lo encontró, levante su mano nada más y ahí le van a llevar el micrófono. La fórmula es entonces de la siguiente manera. Aquí está una persona en la que el Espíritu Santo viene, ¿verdad? Espíritu Santo desciende sobre esa persona y entra a su corazón y permanece. Ahí está el Espíritu Santo, en esa persona, en su corazón, también está en su mente, también está en sus entrañas aquí, que sería la voluntad, ¿verdad? El Espíritu Santo en la voluntad, lo voy a poner así. Y entonces, hermano, la permanencia del Espíritu Santo permite precisamente que esta persona esté dentro de Cristo. Lo voy a poner aquí, Cristo. Entonces, su actuar, su caminar, su andar, su hablar, su proceder, sus actitudes, todas las cosas lo van a hacer permanecer en Cristo. La permanencia del Espíritu en nosotros, influenciando nuestras actitudes, influenciando nuestro caminar, influenciando nuestro hablar, influenciando nuestros pensamientos, es lo que va a permitir que nosotros podamos estar en Cristo. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces viene el apóstol Pablo y dice, los que están en Cristo no tienen condenación. Definitivamente que no hay condenación,
¿Por qué? Porque entonces las leyes que nos rigen a nosotros, hermanos, son las leyes del Espíritu. Y si usted, yo sé que usted lo sabe, la Biblia dice que la ley perfecta de la libertad es la ley del Espíritu en nosotros. Solamente a través del Espíritu es como nosotros no vamos a entrar en condenación. Porque entonces estaremos nosotros, hermano, actuando conforme lo que el Espíritu habla y lo que el Espíritu dice, lo que el Espíritu nos recuerda. Pero voy a seguir aquí, ahorita para tener un panorama un poco más amplio. Nadie encontró ese pasaje donde dice a quien veas que sobre él viene el Espíritu y permanece. ¿Usted lo tiene, hermano Samuelito? O léalo así rápidamente porque nos va a servir. Es San Juan 1:33 y puede ser del 32 también. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Va, entonces, sobre quien veas que viene, pero que permanece. Entonces la clave es la permanencia. La permanencia. La permanencia del Espíritu sobre nosotros es lo que nos permite estar en Cristo. Ahorita lo vamos a ver un poco más claro. Vuelvo a leer el pasaje. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, mire, lo interesante es que cuando habla dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo le he hablado de esto a usted en otras ocasiones y lo hemos expuesto y lo hemos platicado. Hermano, que las manifestaciones de Cristo son en diferentes facetas. Por ejemplo, está Jesús, está Cristo, está Jesucristo, está Cristo Jesús. Sí se recuerda, ¿verdad? Ok, entonces cada una de esas manifestaciones tienen un ángulo que nosotros tenemos que ver. Pero aquí está diciendo que es Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús. Esa es una faceta en la manifestación del Hijo de Dios. Pero, ¿cuál es la faceta? La faceta es Cristo Jesús. ¿Sí se da cuenta? Entonces es la unción, porque Cristo, ¿qué significa? Ungido. Entonces lo que sucedió en él, en el momento del bautismo, fue una unción del Espíritu, fue el ungirlo, el Espíritu Santo, y por eso el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, porque sobre de él vino el Espíritu y permaneció el Espíritu. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, entonces, cuando viene la unción del Espíritu sobre el Señor Jesús, entonces se manifiesta otra faceta de Jesús, que es la de Cristo, el ungido. Y entonces en Romanos 8:1 habla el apóstol Pablo y dice que no va a haber ninguna condenación para aquellos que andan en Cristo Jesús. Es decir, bajo la unción, bajo la permanencia del Espíritu, porque entonces se vuelve, viene la unción, o se convirtió, o se dio la manifestación de Cristo en Jesús. Y entonces dice, es Cristo, pero Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la faceta de Jesús manifestada? Como hombre. Como hombre. Como hombre se manifestó entonces siendo Jesús. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces, ¿qué necesitamos nosotros, hermano, para mantenernos en esa, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Dos cosas. Una, la unción, y otra, las actitudes o la manera en que Jesús se desenvolvió estando en su carne. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que dice la Biblia es que Jesús en los días de su carne
clamó, dice, con gran ruego, con gran súplica, para que aquel que lo podía salvar lo librase de la muerte. Y dice, y nos sugiere a nosotros la palabra que debemos de vivir bajo esa misma actitud. Ahora, yo pregunto, y tal vez no me responda, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros vivimos en esa actitud de clamor delante de Dios para que nos libre? A ver, va. Pero creo que nosotros deberíamos de tener esa actitud de Jesús. Clamando para que seamos librados de los días que vienen. Y que seamos nosotros tomados por dignos. ¿O ya se le olvidó que Cristo viene? No. Entonces nosotros debemos de tener esa conciencia. Yo se lo he dicho, no es solamente un decir, Cristo viene y Maranata, y sí, Cristo viene y amén, y vemos todas las cosas que están sucediendo alrededor y nosotros decimos, Cristo viene, sí, pero que no sea solo un decir. No es un refrán, no es del diente al labio, sino es, hermano, una vivencia en el corazón, una vivencia en el alma, es una vivencia en el espíritu, es una vivencia continua la que nosotros tenemos que tener. Es un testimonio en nosotros que Cristo verdaderamente viene. Porque, mire hermano, ¿cómo esperaría o cómo espera una persona que está por casarse? ¿Cómo espera? Ya me voy a casar. ¿Se va a casar? Sí. Sí, fíjese que me voy a casar. Y entonces ahí está, bueno, y su novio o su novia, por ahí anda. ¿Así cree usted que es una persona que verdaderamente que se sabe que se va a casar? No, hermano. Una persona que se sabe que se va a casar, está, hermano, con esa ansiedad, está esperando a que llegue un texto, a que timbre el teléfono, a escuchar a la otra persona, a ver a la otra persona, a leer algo de esa persona, a saber algo de esa persona todos los días. Y usted los ve, ¿va? Ahí andan con el teléfono en la mano, hermano. Así, ¿verdad? Y con aquella ansiedad. Tal vez usted va está platicando con ellos, y van a ¡ting! Rápido, ¿va? A ver, el texto, no es él, pero bueno, ni modo. Ahí está, va de camino a su casa y ¡ring! El teléfono. No es ella, que se aguante. Y le cuelga. ¿Cómo está? Con ese deseo, con ese anhelo, con esa ansiedad, si usted quiere llamarle así. Así se mantiene alguien que sabe que se va a casar. Ahora, ¿cómo nos mantenemos nosotros? Sabiendo que vamos a ser resucitados juntamente con Cristo. Ahora, si sabemos que vamos a ser resucitados juntamente con Cristo, nosotros deberíamos de estar andando conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque si nuestro Dios, nuestro Cristo, es libertador, Él no vive en condenación, nosotros no deberíamos de vivir en condenación. Nosotros deberíamos de vivir como una gente libre verdaderamente. Ahora yo pregunto, ¿usted es libre? Porque la libertad no es solamente, hermano, el estar fuera de una cárcel. Eso no es solamente la libertad conlleva muchas más cosas que esa. Entonces, parte de ello es lo que le estoy diciendo. La libertad se encuentra en el actuar nosotros bajo la influencia del Espíritu en todos los días de nuestra carne. Es decir, que conforme a lo que el Espíritu nos dictamina, nosotros deberíamos de actuar para que se forme en nosotros el carácter de Cristo Jesús y podamos vivir sin condenación alguna. Eso fue lo que el Señor les hablaba a los fariseos. Mire, los fariseos, dice la Biblia, que regularmente trataban, hermano, de ver cómo agarraban, en qué podían agarrar al Señor, con palabras, en hechos, etcétera. Pero el Señor sabía su corazón. Mire, por ejemplo, llegaban unos y le decían, bueno, sabemos que tú eres venido del cielo, y le empezaban a decir, maestro, enséñanos, no ilumínanos, sino que maestro, enséñanos, y llegaban y le decían, ¿es bueno pagar el impuesto? ¿Sí o no? Entonces vino el Señor
Y dice la Biblia que él conocía las intenciones de su corazón, porque ellos lo que querían era condenarlo de alguna manera. Pero como él no vivía sino bajo la influencia del Espíritu, entonces no vivía en condenación. Por tanto, era libre y podía ser un libertador. Y entonces les dijo, a ver, denme una moneda. Y se la dieron, y cuando se la dan, le dice, ¿de quién es la cara que está aquí? De César. Entonces denle a César lo que es de él, y a Dios lo que a Dios le pertenece. Entonces nosotros, hermano, podemos condenar, porque la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y para condenar todas aquellas palabras que se levantan en contra nuestra. Ahora, ¿cómo condenamos nosotros al que nos quiere condenar? Cuando no estamos en condenación. ¿Sí me doy a entender o no? Es un juego de palabras, ¿verdad? Nada más. Pero yo estoy libre. ¿Cómo puedo entonces, el que me quiere juzgar, el que me quiere condenar a mí, cómo hago para condenarlo a él con sus propias palabras? Con la libertad que yo tengo. Porque la libertad que yo tengo es la libertad del Espíritu. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Pero es necesario que nosotros entonces nos conduzcamos como en Cristo bajo la influencia del Espíritu todos los días de nuestra vida. Y entonces no habrá condenación. No habrá quien te diga y te juzgue por algo que tú no hiciste. O por cosas que, mire, los casos más vistos, ¿verdad? ¿Y usted es cristiano? ¿O este es cristiano? Para ser cristiano como este. Porque habla y dice y después de eso, hermano, se comporta como los del mundo. Y entonces la gente dice, ¿y no que es cristiano? Y tienen razón de juzgar, porque si uno dice que es cristiano, ¿qué quisieran ver o qué es lo que la gente quiere ver de un cristiano? El testimonio de Cristo. A ellos les llamaron por primera vez cristianos en Antioquía, dice la palabra. Allá en Hechos, ¿qué es? 16 creo que es o algo así. Bueno, usted búsquelo, está entre Génesis y Apocalipsis, le hace bien leer. Entonces, hermano, nosotros necesitamos entender que si nos llaman cristianos o si nos presentamos como, yo por eso no me presento como cristiano, está peor todavía, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que no le interesa vivir a la manera de Cristo. Pero si nos presentamos como cristianos, tenga por seguro que todos los ojos de toda la gente van a estar sobre usted. Porque ¿para qué se presenta entonces como cristiano? Para dar un testimonio de Cristo. Para decir, yo estoy, porque mire, implícitamente uno está diciendo, si yo soy cristiano, si yo digo que soy de Cristo, porque he visto algunos, ¿verdad?, que han hasta etiquetado sus perfiles, ¿verdad?, en el Facebook. Soy de Cristo. Entonces, ok, si dice usted que es de Cristo, entonces actúe como Él. Porque si no, entonces iba a recibir condenación. Ay, hermano, entonces lo voy a ir a quitar mejor. Bueno, pues eso será su problema, ¿verdad? Si usted quiere, lo quita. Lo único es que se va a echar color también, porque ya lo vimos. Ok, entonces, hermano, lo que necesitamos es vivir a la manera de Cristo. ¿Me quiere hacer un favor? Pregúntele al que tiene al lado suyo, ¿vives a la manera de Cristo? No, pero mire, ¿sabe qué? Es que cuando se hace una pregunta así, es bien fácil, ¿verdad? Así como que hasta uno se deleita. ¿Vives a la manera de Cristo? Mejor pregúntele, ¿ves que yo vivo a la manera de Cristo? ¿Percibes tú que yo vivo a la manera de Cristo? Pregúnteselo. Pero que le responda. Porque fácil es decirle, ¿vives a la manera de Cristo? Sí, pero pregúntele mejor, ¿ves tú que yo vivo a la manera de Cristo? Mire, si se tarda más de 5 minutos en responderle, de plano que no.
O si lo ve así como, ya, le dijo todo. De plano que no. Pero tampoco se trata de estar condenado. Porque si no le van a decir condenado. Entonces, no le van a... Lo que se necesita es que usted y yo vivamos entonces a la manera del Espíritu. De tal manera que eso nos permite entonces, hermano, vivir en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque si vivimos así, aunque muramos físicamente hablando, la Biblia dice, allá creo que es primera o segunda de Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo dice, los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. Y después nosotros, dice el apóstol Pablo, los que hayamos quedado vivos, o los vivientes. Pero los vivientes implica entonces que nosotros estemos en Cristo también. Eso seremos juntamente transformados con ellos y llevados con el Señor. Amén. Entonces, si su venida está cercana y nosotros queremos, hermanos, ser participantes de las bodas del Cordero, lo que tenemos que hacer es vivir en Cristo. Vivir en Él. En Cristo Jesús. Bajo la unción del Espíritu, pero con las actitudes del Señor Jesús. Y por eso vuelvo a leerlo otra vez lo que Juan dice, ¿verdad? Perdón. Juan 14, 26. Pero el Consolador, hablando el Señor Jesús, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, hay otras, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, ¿de qué manera podemos vivir nosotros a la manera de Cristo Jesús? Cuando el Espíritu nos recuerda todas las cosas que Él ya dijo, todo lo que Él ya nos enseñó, todo lo que Él hizo para que no lo condenaran. Porque, hermano, perdóneme, pero al final lo que tuvieron que hacer fue levantarle un falso, o un falso testimonio, para poder hacer algo con él. Si no hubieran podido hacer nada. No lo pudieron hacer sino hasta que llegó la hora de hacerlo y que el Padre lo permitió. Ok. Entonces, el Espíritu en nosotros es el que va a hacer que nosotros actuemos conforme a Cristo Jesús y ya no vivir en condenación. No le había dicho el tema, ¿verdad? Pero es una vida sin condenación. Pero ¿qué más dice? Sigamos leyendo. Porque la ley del Espíritu, verso 2 de Romanos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿quién nos liberta a nosotros del pecado, de la ley del pecado? Porque hace poco, para quienes fueron a los discipulados, usted sabe que existen en nosotros diferentes, o hay diferentes leyes, ¿verdad? Digamos, una de las leyes que existe en nuestras vidas es la ley de nuestros miembros. ¿Sí se recuerda? Es decir, todos nacimos, hermano, con una ley estipulada en nuestros miembros. Pero esa ley, hermano, lo voy a decir así, es como una ley neutral. Como una ley neutral en la que según otras leyes o la influencia de otras leyes es como nosotros actuamos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, por ejemplo, si nosotros nacimos con una ley en los miembros, pero esa ley en los miembros se activa ya sea por medio de la ley del pecado o por medio de la ley del Espíritu. Si nosotros corremos hacia el pecado es porque el pecado es el que está actuando sobre la ley de nuestros miembros. Pero si nosotros corremos hacia las cosas del Espíritu, entonces es porque la ley del Espíritu está actuando sobre la ley de nuestros miembros. ¿Sí me doy a entender? Por eso el apóstol Pablo dice, las cosas que yo no quiero hacer son las que hago. Y las que no quiero, y las que quisiera hacer, esas no hago al final. Pero esa era la lucha entonces entre la ley del pecado y la ley
de la perfecta libertad que es la del Espíritu. Porque unas veces él actuaba como Saulo y otras veces él actuaba bajo la influencia del Espíritu como Pablo. ¿Por qué digo esto? Porque en el principio de su caminar, en el principio de su carrera, usted sabe que él, y de hecho cuando defiende su apostolado, él empieza a decir, bueno, yo por ejemplo fui estudiado fui fariseo de fariseos. Es decir, tenía 4 generaciones fariseicas, ¿verdad? Él era la 4ª. Él sabía las leyes que dentro de su pueblo. Y él dijo que era perseguidor de la iglesia. En cuanto al celo, dice él, perseguidor de la iglesia. Entonces quiere decir que él no era así de que llevaba su religión más o menos, ¿verdad? Sino que él en su religión, porque eso sí era religión, llevaba todo al pie de la letra. Entonces, si su religión decía que a cualquier otro que se llamaba o que decía que era otro Dios, que no era Jesús o era Dios, entonces a ese había que perseguirlo y matarlo. Y él lo hacía. Pero él dijo, me doy cuenta, pero lo estoy parafraseando, me doy cuenta que hasta que vino la ley de la libertad a mi vida, que es la ley del Espíritu, entonces entendí o comprendí que yo estaba teniendo solo una religión y no una relación con Dios. Porque se recordará usted que cuando él dice que iba yo, entonces, y lo cuenta 3 veces, si yo iba sobre mi cabalgadura y en eso se me aparece una luz, me bota de la cabalgadura y yo pregunto, ¿quién eres tú, Señor, y qué quieres que yo haga? Entonces se dio cuenta que él tenía solo una religión y no una relación con Dios. Porque hasta ahí reconoció el señorío de Cristo. Y entonces es cuando el Señor le habla y le dice, Pablo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué cree usted que le dijo, soy yo Jesús a quien tú persigues, y no le dijo, soy yo el Cristo a quien tú persigues? ¿Ah? Porque los que había dejado eran la representación de Jesús hecho hombre. ¿Sí me doy a entender? Es decir, lo que le estaba tratando de decir el Señor es, cuando tú tengas la relación conmigo, te vas a dar cuenta que aquellos que están allá son la extensión mía. Y entonces vas a poder dejar de perseguirlos porque es a mí mismo a quien tú persigues. Por eso es que él dice, ahora dentro de la ley del Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque él no solo estaba condenado a muerte, sino que aparte de todo mataba también. Entonces, ¿cuándo se quitó su condenación? Cuando entendió la ley del Espíritu. Cuando dejó que el Espíritu viniera a él y lo influenciara. Y entonces empezó a caminar conforme el Espíritu le hablaba, porque, hermano, mire, era tal la situación del apóstol Pablo, su caminar en el Espíritu, que usted recordará, hermano, porque las cosas del Espíritu son delicadas. Pero, por ejemplo, se aparece el apóstol Pablo, creo que con Bernabé o con Silas, y estaban los dos, y de pronto usted se recordará que aquella mujer salió por 3 días. Y decía, estos son hijos del Dios Altísimo, a ellos escuchen. Si a usted le sale una persona así, por ejemplo, en una plaza donde usted está predicando el Evangelio, ¿qué diría? Amén, hermana, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Qué discernimiento de espíritu es el que usted tiene, hombre? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo me discernió? Hijos del Dios Altísimo. Pero fíjese que el apóstol Pablo, que estaba regido por las leyes del Espíritu, de pronto, yo me imagino que ha de haber dicho, pues, sí, ¿verdad? Pero ¿será el Espíritu quien actúa así? Y pasó el primer día, pasó el segundo día, y había algo que a él no le gustaba. Hasta que el tercer día, dice la palabra que se da vuelta, el apóstol Pablo, y le habla y le dice, espíritu de pitonisa, sal de ella. Porque la discernió. ¿Cómo? Estando bajo la influencia del Espíritu, de las leyes del Espíritu. Entonces nosotros, estando bajo la influencia de las leyes del Espíritu, no nos vamos a dejar ir de boca.
Y entonces vamos a actuar bien. Y entonces nos vamos a conducir bien. Y entonces vamos a dar un buen testimonio. Amén. Y vamos a vivir sin condenación. Ya no va a haber quien diga, es que ese no, pues no tengo nada que decir de él. Porque hermano, mire, nosotros de verdad deberíamos de ser la luz en medio del lugar donde nosotros vivimos, del lugar donde nosotros nos desenvolvemos, del lugar donde nosotros estudiamos. A donde quiera que vayamos, la gente debería de señalarnos en el sentido de decir algo diferente tiene. Algo que no todos tienen, este lo tiene, o ella lo tiene. Pero muchos se han distorsionado las cosas del Señor por un mal testimonio en su vida. Entonces ya no señala, este es un hijo de Dios. No, sino este es un malvado, ¿verdad? Y entonces nosotros necesitamos vivir bajo la ley del Espíritu, para que otros entonces conozcan la libertad. Mire, ¿qué relación o qué tiene que ver todo esto con la Santa Cena? Tiene mucho que ver. Ahorita se lo voy a leer. Venga conmigo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo, oiga, en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado, ¿en dónde? En la carne. Entonces, cuando el Señor se presenta a sus discípulos y les da el pedazo de, o le reparte el pan, ¿qué fue lo que les dijo? Esta es mi carne, mi cuerpo, que por vosotros es partido. Porque entonces, hermano, él estaba hablando de una consustanciación, que después lo vamos a hablar algún día. Y lo que él estaba diciendo es, como yo vivo bajo la influencia del Espíritu, entonces yo vengo para culminar una misión que yo tengo. ¿Cuál era la misión que tenía? ¿Qué fue lo que el Padre había encomendado a Jesús? Salvar al mundo. Ahora, ¿de qué manera lo iba a salvar? Dando su vida. Llegando a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan fue el que lo anunció. Porque entonces él dijo, ya vi que descendió el Espíritu sobre de él. Y permaneció en él. Entonces dijo él, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo identificó. ¿Cuál era su misión? Entonces, mire hermano, cuando nosotros estamos siendo influenciados por el Espíritu, por la ley del Espíritu, la gente va a venir y va a anunciar y va a decir, he ahí los que salvan al mundo. He ahí los que el Señor dejó para que nosotros fuésemos salvos. Hay que oírlos, hay que seguirlos, hay que ir tras ellos. Porque eso fue lo que le pasó a Juan. Juan tenía a sus discípulos, hermano, y cuando él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la palabra que entonces le dijeron, nos vamos tras de él, vayan. Y se fueron. Pedro, Andrés, que fueron de los primeros que fueron. Porque hubo una identificación de la comisión o de la misión que les habían dejado a ellos. ¿Qué comisión, qué misión tiene usted? Hermano, la Biblia dice, id y predicad a todas las naciones y haced discípulos hasta lo último de la tierra. Sí, la pregunta es, eso es una comisión general, pero su comisión, su misión única, exclusiva de usted, algo tiene usted, una misión, un propósito. Si lo quiere decir así, pues va, pero como ahora han manoseado tanto esa palabra, hermano, un propósito de Dios tiene usted en su vida para hacer algo. Usted no es obra de la casualidad. Ni tampoco es un ups de sus papás.
Usted está aquí porque Dios tiene un trazado, un plan para usted. Pero ¿cómo vamos a llegar al final de ese plan? Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu, bajo la influencia del Espíritu. Entonces, mire, lo que sucede es que nosotros entonces, viviendo bajo la influencia del Espíritu, vamos adquiriendo la forma de Cristo. Y teniendo la forma de Cristo en nuestro caminar, entonces al final, el Padre va a decir, este es uno de los Cristos que yo me llevo. Pero que al mismo tiempo tiene que cumplir una misión. Y por eso Él dijo, este es mi cuerpo. Porque entonces, aquí dice, oiga, pues lo que la ley no pudo hacer, la ley en sí misma no lo pudo hacer. Todo lo que se había dictaminado no se pudo hacer porque no hubo quien la pudiera cumplir. Ni el mismo Moisés, a quien se la dictaminaron, hermano, pudo cumplir la ley. Si él se quedó a medio camino. La Biblia dice que se enojó en gran manera, hermano, y golpeó la roca, mientras que tenía que hablarle. Y entonces el Señor le dijo, por esa actitud que tú tuviste, ya no vas a entrar a la tierra prometida. Ni tampoco vas a llevar a nadie. Va a ser otro el que lo va a hacer. Entonces usted y yo, ¿sabe qué? Tenemos que permanecer en el Espíritu. Su permanencia en el Espíritu es lo que va a determinar si acaba o no la carrera. Entonces, hágame un gran favor. Dígale al que tiene al lado suyo, permanezcamos en el Espíritu. Pero dígaselo así, quizás hasta serio, hermano. Así permanezcamos, no bravo, no, serio dije. Dígale, permanezcamos en el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque solo la permanencia en el Espíritu es la única que nos va a permitir a nosotros culminar la carrera, hermano, y que entonces el Señor diga, ven buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero si nosotros somos como nos dicen los hermanos avioneta, ¿va? Y nos mantenemos así, un día bien, un día mal, un día bien, un día mal, una semana bien, una semana mal. Hermano, perdóneme, entonces, ¿cuándo vamos a culminar? No vamos a terminar, y entonces cuando nos vea el Señor va a decir, no, fíjate que no puedes entrar porque tu vestido no está completamente blanco. Tiene ciertas manchas. Y entonces, ¿a dónde se va a lavar? A la gran tribulación. Así dice la palabra. Entonces nosotros necesitamos, hermano, permanecer. Permanecer en el Espíritu. Permanecer en las leyes del Espíritu. Cuando nosotros participamos del pan, lo que pretende el Señor Jesús es que nosotros entendamos que es una permanencia de muerte. Uy, hermano, ¿y por qué dice eso? Sí, porque debemos de morir continuamente a las cosas de la carne. Y entonces, si morimos a las cosas de la carne, vivimos a las del Espíritu. Ahorita se lo leo. Venga. Ahí me prenden en el semáforo, por favor, cuando ya vaya haciendo la hora. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado, ¿en dónde? En la carne. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál era el requisito de la carne? Que sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces fue que el Señor dijo, si yo entrego mi carne y doy mi sangre, el requisito de la ley del pecado se cumplió. Y si se cumple el requisito de la ley del pecado, entonces todos aquellos que estén en mí, porque resucitó, entonces van a poder vivir conforme a la influencia del Espíritu en sus vidas. Y no va a haber manera de que sean condenados. Ahora, ¿cuándo sí se vive en condenación?
Cuando no dejamos que el Espíritu nos influencie a nosotros o influya en nosotros, en nuestra vida. Por eso es que la palabra dice, despojaos de todo peso, ¿y de qué? Y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y nos asedia. Ese es el pasaje paralelo. Entonces, nosotros necesitamos entender algo. Mire, hermano, mientras más lejos del pecado estamos, mejor. Mientras más lejos del pecado, mejor. Mire, eso es algo así como aquel hombre que de repente un día iba pasando en un lugar y vio, hermano, que se dejó venir un Doberman. ¿Verdad? Usted conoce a los Doberman, ¿verdad? A los perros. Y cuando lo vio, hermano, venía el perro así ladrando y solo hizo esto y de repente oyó que... Porque el perro tenía una cadena. Y entonces, aquí, cuando tiró la mordida, ahí se quedó trabado el chucho. O el perro, pues. Y entonces él dijo, pobre perro. Se fue y entonces empezó a pasar todos los días. Pero como sabía que tenía la cadena, hasta lo pasaba molestando. Y pasaba en la verja que había ahí. Pero pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses y de repente un día, en la misma acción, no se dio cuenta que el dueño lo había dejado sin cadena. Y el resto es historia. Nosotros tenemos que tener cuidado. Porque aunque en la carne de Cristo el pecado fue condenado, es decir, le pusieron cadena, no implica que nosotros estemos, como dijeran en mi pueblo, cucuceando al pecado. ¿Por qué va a pasar usted o por qué va a estar cerca de donde está lo que antes a usted le afectaba? Al final, un día, el Señor va a decir, bueno, quítenle la cadena y que le peguen una arrastrada para que se dé cuenta que lo que tiene que hacer es estar en la influencia del Espíritu y no estar creyendo que Él es el non plus ultra, que es el último popcorn del cine, ¿verdad? No es así. Entonces, usted y yo necesitamos, hermano amado, vivir bajo la influencia del Espíritu y alejarnos de las cosas de la carne, del pecado. Entonces, voy a ir concluyendo porque necesitamos y anhelamos poder ministrar la palabra. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 5. Porque los que viven conforme a la carne, oiga, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne, ¿qué es? Muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Y que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, mire, hermano, si por alguien o si por algunos viene el Señor, es por aquellos que le podemos agradar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Quitar nuestros pensamientos de las cosas de la carne y vivir en los pensamientos del Espíritu. Porque dice que los pensamientos del Espíritu son vida y paz. Esos son los pensamientos del Espíritu. Entonces la pregunta de esta mañana sería, ¿cuánto vivo yo en la ley del Espíritu? ¿Cuánto vivo yo en la ley del Espíritu? Tal vez, si me acompañas, hijita, por favor. ¿Cuánto vivimos nosotros en la ley del Espíritu? ¿Cuánta es la influencia del Espíritu de Dios sobre nosotros? ¿Cuánta es la influencia del Espíritu Santo sobre nosotros? ¿O será que estamos nosotros como aquel hombre, verdad? En el filo, hermano, de donde está el pecado.
Porque la Biblia también dice que el pecado yace a la puerta. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que le gusta vivir a la puerta. Pero en la puerta se corren muchos peligros. Después vamos a hablar sobre esos peligros que están en la puerta. Pero uno de los peligros de la puerta es que ahí está el pecado, acechando. Entonces pregúntese usted a sí mismo, ¿cuánta influencia tiene el Espíritu sobre mí? ¿Cuánto he permitido que el Espíritu influya sobre mí? Y cuando digo las leyes del Espíritu que influyan sobre mí, también debo de decir, ¿cuánto busco yo del Espíritu? ¿Cuánto busco yo de la palabra? ¿Cuánto busco de la comunión de Dios en mi vida? Eso es lo que debo de preguntarme. Ay, hermano, es que tan aburrido que es eso. Pues, ¿sabe por qué es aburrido? Porque entonces sigue teniendo una religión como la que tenía el apóstol Pablo. Pero se le cambió ese aburrimiento cuando entendió quién era Cristo Jesús. Cuando entendió que lo que el Espíritu trae es vida y paz. Y entonces ahí él dijo, no, yo prefiero dejar entonces, porque él lo dijo, todas estas cosas son como basura, son como estiércol para mí, por causa de Cristo. Eso fue lo que él dijo. Cierre sus ojos un momentito, por favor, en esta mañana. Y yo quisiera preguntarle en esta hora a usted, o más bien que usted se hiciera una pregunta en la profundidad de su espíritu y en la profundidad de su corazón. ¿Cuánta influencia tiene el Espíritu sobre mí? ¿Cuánto yo me he sumergido en el Espíritu y cuán cerca estoy quizá todavía del pecado, de lo que me asedia, de lo que trata de envolverme, de los pesos que tengo sobre mi vida? Porque recuérdense que en nosotros ya no debería de haber condenación. La condenación es algo que pesa sobre la vida de cualquiera. Pero hoy el Espíritu de Dios quiere quitar toda esa condenación, quiere que todo ese peso, todo ese lastre que usted trae. Probablemente alguien pueda decir, no, hermano, es que lo que pasa es de que desde que escuché que nuestros padres nos dejaron una vana manera de vivir, entonces creo que eso es lo que me está influenciando. Está bien. Yo no digo que no, pero ¿sabe qué? No debe de ser un peso para nosotros. No es lo que determina nuestra vida. No es lo que determina cómo vivimos, tampoco. Porque si no, entonces diríamos que todos nuestros padres son culpables. Y no, hay que entender que nosotros también hemos querido seguir viviendo con esa vana manera. Porque no es lo mismo que nos influya, no es lo mismo que el pecado nos alcance a que nosotros alcancemos al pecado. Son dos cosas diferentes. Entonces la situación está en cuánto yo he corrido tras el Espíritu, cuánto yo he permitido que el Espíritu influencie sobre mí, cuánto he anhelado que la palabra llegue a mí y me liberte de todas las cosas que no me dan vida ni paz. Si usted vive todavía en algunas cosas intranquilamente, déjeme decirle que eso no viene del Espíritu definitivamente. Si usted sigue viviendo todavía, hermano, cerca del pecado, déjeme decirle que entonces la influencia del Espíritu se ha aminorado sobre su vida. Déjeme decirle entonces que solamente viviendo permaneciendo en la permanencia de la influencia del Espíritu es que nosotros vamos a alcanzar la vida en Cristo Jesús. Si no, hermano, estamos demasiado expuestos a volver otra vez al pecado. Pero en esta mañana, antes de participar de esto que selló precisamente la condenación, es decir, el pago para no vivir más una vida de condenación, se encuentra aquí. En lo que el Señor Jesús dejó establecido, su cuerpo representado en el pan y su sangre representado en el vino. Eso es lo que el Señor quiere que hoy suceda en nosotros, que aprendamos a entender, a sellar en nuestras vidas lo que el Señor Jesús ya vino a hacer, el sello del pago, lo que la ley exigía, Él lo pudo hacer, aún teniendo un cuerpo en semejanza de pecado como el nuestro,
pero que no tuvo pecado, sino que se abstuvo del pecado a causa de la influencia del Espíritu, porque se mantuvo en la influencia del Espíritu Santo al permanecer en él el Espíritu de Dios. Pero hoy, esta mañana, antes de poder continuar en esto, antes de sellar este conocimiento que usted y yo ya tenemos quizá, pero que tal vez ha sido difícil para nosotros, yo quiero invitarle en esta mañana, si usted ha estado tocando el pecado, acariciando el pecado, o haciendo las de aquel hombre que pasaba molestando al perro, y usted ha estado así, hermano, como jugando con el pecado, olvidando que es mejor estar bajo la influencia del Espíritu, porque en él hay vida y paz. Yo le pido en el nombre de Jesús que conscientemente usted venga aquí al frente y le diga: Señor Jesús, yo necesito dejar, Señor, de jugar con el pecado. Porque la Biblia dice: ¿quién jugando con fuego no se quemará? Yo creo que nosotros muchas veces se nos olvida la influencia del Espíritu. Nos olvidamos de las cosas del Espíritu y empezamos a ser influenciados por las cosas de la carne. Y cuando hablo de pecado, no solamente estoy hablando de pecados sexuales, no solamente estoy hablando de homicidios, no, estoy hablando de todo tipo de pecado. Incluso, hermano, óigame bien, el hecho de que nosotros dispongamos en primacía, es decir, en primer lugar cualquier otra cosa que no sea el Señor, es porque nos estamos olvidando de la influencia del Espíritu. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, entonces nos estamos olvidando de la influencia del Espíritu, porque su palabra lo dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, y más, dice, ahora que veis que su venida se acerca. Así que si usted, hermano, ha estado tal vez olvidándose de la influencia del Espíritu, no sé, quizá antes usted era de los que agarraba la palabra diariamente y la leía, pero ahora, hermano, se nos está olvidando. Y digo se nos porque nos pasa. No vaya a creer que porque uno está aquí predicando está exento de esas cosas. No, al contrario, creo que uno es el que más expuesto está a todas estas cosas. Pero también le he dicho que el primero que está aquí al frente soy yo, y definitivamente de lo que le estoy hablando, yo necesito arrepentirme, yo necesito decirle: Señor, yo anhelo con todo mi corazón no olvidarme de la influencia de tu Espíritu y permanecer en la influencia de tu Espíritu. Yo anhelo estar bajo la influencia del Espíritu continuamente por tu palabra, en la búsqueda, Señor, de ti, en el congregarme, en buscar la revelación, Señor, en el nombre de Jesús, en tener tiempo de oración, Señor, en buscar el ayuno, Señor amado, el buscar las buenas relaciones, Señor, que tú nos enseñaste de unos para con otros, Señor, amándonos, Padre.